la exposición Poniendo la lupa en atención de calidad, úlceras por presión, estética, dialéctica o táctica, a cargo de Sandra Echenique. Ella es licenciada en enfermería, especialista en salud del adulto, diplomada en cicatrización de heridas, directora de la Diplomatura en Cuidados Avanzados y Cicatrización de Heridas en Argentina. Es la enfermera referente en cicatrización de heridas de hospitales y clínicas. Es autora del primer estudio de prevalencia nacional de úlceras por presión para Argentina, que se llama Maratón Nacional, el primer paso. Es coordinadora del Comité de Expertos Enfermeros en Úlceras por Presión y Heridas de la Federación Argentina de Enfermería. Es experta acreditada en el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, cuyas iniciales son GNEAAUPP. Dejo con ustedes entonces a Sandra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes y mi agradecimiento a toda la organización de este gran Congreso de Seguridad del Paciente. Cuando me propusieron disertar, yo que soy una exférrima defensora de la prevención de las úlceras por presión, y siempre lo charlamos con un referente aquí, el doctor Fabián Vítolo, esto de la seguridad del paciente y la calidad y en qué se relacionan las úlceras por presión. Entonces, pensando un poquito, lo que voy a disertar es sobre los nuevos conceptos de lesiones por la dependencia como efecto adverso en la seguridad del paciente. Voy a hablar un poquito sobre impacto de las lesiones por presión, qué y cómo se realiza la prevención, y también un poquito sobre seguridad del paciente y lesiones por presión, y qué se está haciendo en este momento desde el punto de vista de seguridad del paciente. Bien, antiguamente el personal de salud a todo le decía, cualquier tipo de úlcera o de lesión, a todo le llamábamos úlceras por presión. Hoy con los nuevos estudios y los nuevos papers se categorizan bajo lesiones por la dependencia un montón de lesiones, ¿sí?, que antes les decíamos a todo úlceras por presión, y que se fueron diferenciando y que todos se fueron transformando, si se quiere, en eventos adversos. Entre ellas están las clásicas UPP, que hoy le decimos lesiones por presión, están las lesiones por dispositivos médicos, lesiones por fricción, están las DAI también, que son las lesiones asociadas a incontinencia, los desgarros cutáneos y lesiones combinadas que se suelen dar etiológicamente por dos motivos de cada uno de estos. Entonces, ¿cómo impactan las lesiones por presión en varios aspectos? Es un problema de salud pública porque aumentan 4 veces el riesgo de muerte, aumentan 6 veces el riesgo de complicaciones por infección, sepsis e inmovilidad. También se produce un gasto sanitario, se produce un aumento de los insumos, se utilizan más antibióticos, cultivos de las heridas, aumenta muchísimo más la carga de trabajo de enfermería, aumentan las interconsultas con los especialistas, porque en realidad cuando se producen las lesiones, generalmente uno no tiene muy claro a quién llamar, como le digo yo. Entonces llamamos a plástica, infectología, dermatología, a quien se quiere interesar en esto de que hay una lesión. Aumenta la duración de la estadía hospitalaria, hay muchas implicaciones legales. Hoy por hoy se están demostrando las negligencias asistenciales, y si hablamos de la parte de gastos sanitarios, los insumos son costosos, y aquí en la Argentina no se reconocen los insumos cuando el paciente se va de alta.
Y con respecto al paciente, ¿sí?, se produce un aumento del dolor, el sufrimiento, se produce también aislamiento, muchas veces estas lesiones producen olor, entonces ahí es cuando comienza el aislamiento, produce una incapacidad para volver a las actividades de la vida cotidiana y reduce obviamente la calidad de vida. Y las lesiones por presión realmente, y se dice, y en realidad está certificado, que es un índice de calidad de atención de los pacientes. Entonces, nos vamos pasando la pelota al uno al otro de quién es la culpa, si del enfermero, si del médico, si del enfermero se justifica porque el médico no me indicó cómo lo tenía que curar. Entonces, yo pregunto para que reflexionemos si es un problema de seguridad del paciente, si es un problema de las organizaciones de salud, si es un evento adverso, si es iatrogenia, si se hacen reportes, si no, qué es lo que hay que reportar. Hay lugares donde, instituciones donde solo reportan úlceras grado 3 y grado 4, produciendo un sesgo importante, ¿sí?, en lo que es la incidencia de las úlceras por presión. Esto no es nuevo. Dentro de las metas internacionales en seguridad del paciente se puso como un subtema, no desde ahora, desde el 2010, ya hay papers, ya hay artículos realizados por enfermeras y por enfermeros, donde comenzaron a hablar sobre el evento adverso, o sea, sobre las úlceras por presión como evento adverso. Un artículo de Joan Torrà, un español que se ha dedicado muchísimo a lo que tiene que ver con seguridad del paciente. En Argentina, el anteúltimo estudio que teníamos era el estudio IBEAS, donde la prevalencia de úlceras por presión ocupaba el tercer lugar como evento adverso con más prevalencia. Entonces digo, ¿es realmente un problema de las organizaciones de salud? Yo creo que sí. Otro artículo de Joan Torrà, donde aborda la prevención de lesiones por presión, donde dice que la cultura de seguridad del paciente tiene que incluir las lesiones, donde tiene que haber enfermeras líderes en seguridad de lesiones por presión, entre tantas otras. Y entonces yo pregunto, ¿se puede disminuir la incidencia de úlceras por presión? Porque en realidad vivimos hablando de que sí, hay que prevenir, hay que prevenir, hay que prevenir, pero ojo, la prevención no es gratuita, pero sí seguramente es menos costosa que tratarla. Entonces, los nuevos marcos académicos dicen que hay que abordar bajo 3 áreas, ¿sí?, la prevención. Valoración integral del paciente, control de factores etiológicos y control de los factores coadyuvantes. Y estos 3 pilares tienen que estar en conjunto, o sea, las acciones se tienen que realizar todas en conjunto, porque si realizamos o si nos enfocamos en alguno de los pilares solamente, esto no va a ser efectivo. Para desglosar dentro de la valoración integral del paciente, tenemos la valoración de la piel y la valoración del riesgo de padecer úlceras por presión. Son fotos un poco impresionables. Estos son uno de los, lamentablemente, de las consecuencias porque han pasado pacientes argentinos, y me imagino que en todo el mundo, con esta pandemia del COVID. Con respecto a la valoración de la piel, debemos hacer prevención. Los enfermeros en general deben poder valorar, ¿sí?, el riesgo que tiene el paciente de padecer úlceras por presión. Y yo siempre digo, en esto de la valoración del riesgo, los que tenemos años de enfermería asistencial,
solemos tener un buen juicio clínico y más o menos sabemos cuando viene el paciente que lo trae, nosotros acá le decimos el camillero, cuando trae el personal que transporta al paciente, y ya sabemos más o menos quién se nos va a lesionar o no. Pero yo puedo tener un juicio clínico y mi compañera, la guardia que sigue, puede tener otro, y no puede ser el mismo que el de la noche. Entonces, lo ideal es que todos valoremos el riesgo de padecer úlceras por presión de una forma objetiva. Para eso están las escalas validadas. Aquí en Argentina se utiliza muchísimo la escala Braden, donde nos va a dar el nivel de riesgo que tiene el paciente de padecer estas úlceras por presión. ¿Y para qué nos sirven las escalas? Muchas veces las vemos como muy engorrosas y tenemos mucho trabajo, entonces decimos, no, o atiendo al paciente o lleno todas las planillas. Pero en realidad es ultra necesario, ¿sí?, para poder valorar objetivamente a todos los pacientes. El hecho de valorar con una escala el riesgo me va a ayudar a utilizar los insumos que corresponden. ¿Por qué? Porque a través de que yo evalúo el riesgo, que con esta escala que había mencionado se divide en 3, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, ¿sí? Conjuntamente voy a hacer un examen de la piel, ¿sí? Y entonces, según la puntuación de la escala que utilice, es que voy a redistribuir los insumos de prevención de acuerdo al riesgo, porque no es lo mismo un paciente que tiene riesgo bajo, donde puedo usar cualquier crema humectante, un óleo calcáreo, al paciente que está con riesgo alto, como por ejemplo un paciente que está en una unidad de cuidados críticos, ¿sí?, que necesita otro tipo de insumos. Entonces, valorar al paciente por medio de una escala validada es lo que me va a ayudar a beneficio al paciente, beneficio a la institución, porque voy a usar correctamente los insumos para prevención para cada riesgo. Entonces, vamos con la segunda área de prevención, ¿sí?, donde me habla sobre, todos conocemos cómo son esto de los cambios posicionales en el paciente, esto de que lo aprendimos desde la escuela de enfermería hasta nuestra vida profesional, que hay que rotar al paciente. Distintas formas de rotación, ¿sí? No necesariamente se tiene que rotar al paciente como comúnmente se dice 45 grados, porque muchas veces, y sobre todo en el paciente de cuidados críticos, nos dicen, no lo muevas, no se puede rotar, e incluso con la indicación médica porque el paciente desatura, y en realidad hoy por hoy está comprobado que no hace falta rotar a 45 grados el paciente, sino que tan solo colocándole una cuña como esta, o una almohada triangular sobre la espalda del paciente, simplemente ese movimiento ayuda a liberar, ¿sí?, la presión que está ejerciendo el mismo cuerpo. Bien, con respecto a la utilización de los colchones, hay distintos tipos de colchones para cada riesgo. O sea, si yo tengo un paciente con riesgo bajo, ¿sí?, voy a utilizar un colchón, un sobrecolchón dinámico, ¿sí? Y si tengo un paciente de cuidados intensivos o cuidados críticos, donde el paciente tiene un alto riesgo de padecer úlceras por presión, hay colchones que son dinámicos, ¿sí?, que yo creo que todos los debemos conocer, que tienen un dispositivo donde se maneja la presión, ¿sí? Es importante saber que el paciente tenga o esté apoyado sobre un colchón o un sobrecolchón, no evade la responsabilidad, y miren, digo responsabilidad,
de efectuar la rotación al paciente. Entonces, no es lo mismo la cantidad de veces que tengo que rotar a un paciente de riesgo bajo, donde le puedo enseñar al paciente a que se movilice por sus propios medios, a un paciente con riesgo alto que lamentablemente no se puede movilizar por sus propios medios. Entonces, también dentro de esta segunda área o pilar de prevención, tenemos que implementar protección, ¿sí?, local, sobre todo en las prominencias óseas. Hay en la industria, hay todo tipo de aceites, donde me van a permitir hidratar los tejidos profundos, entonces le voy a dar un poco más de elasticidad a la piel para que no se lesione. En cuidados críticos hay dispositivos, ¿sí?, distribuidores de presión como taloneras, apósitos hidrocoloides, FOAM, ¿sí? Debo realizar una protección local sobre las prominencias óseas. ¿Y qué le podemos poner, como comúnmente decimos los enfermeros? Miren, desde lo más efectivo y costoso a lo más económico y que tenemos a diario: ácidos hiperoxigenados, aceites grasos esenciales, apósitos de espuma, aliviadores de presión, y así vamos llegando hasta el óleo calcáreo. Entonces, quiero que quede claro, no hay motivo alguno que a mí me diga que no puedo hidratar al paciente. Todos sabemos que no en todos los lugares, no todas las instituciones poseen todos los insumos, pero esta lista es una demostración de que sí o sí tengo que hidratar y nutrir la piel del paciente, ¿sí? Y esta foto siempre, con respecto a la humedad, siempre me gusta ponerla y hacer esta pregunta: ¿cuántos pañales les pusiste al paciente para que no moje la cama? Entonces parecería ser que el objetivo es que no me moje la cama. Entonces, tapizo, ¿no?, toda la cama con pañales abiertos, le pongo 2 o 3 pañales al paciente, cuando uno no piensa que todo ese plástico, todo ese amontonamiento de pañales afecten el microclima de la piel, ¿sí? Y miren, me gustaría poder decir que a partir de estas clases, y de estas charlas y de las clases que doy habitualmente, los enfermeros vamos corrigiendo esa falta, esa impericia, por decirlo de alguna manera, el hecho de que colocar varios pañales. Y hay algo que me pregunto que todavía no lo puedo, la verdad es que he consultado a antropólogos, he hecho varias consultas, y en Chile más o menos debe pasar lo mismo, donde vemos por la tele publicidades donde para el bebé tenemos el pañal elastizado, con gel, con aloe, y nos ofrecen las publicidades donde el bebé va a dormir toda la noche porque va a tener la colita seca. ¿Y qué pasa con el adulto? Cric, 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 cric. En realidad, y esto lo llevo a nuestra profesión. En pediatría sería impensado, hasta éticamente, que una enfermera pediátrica no le cambie el pañal cada 4 horas aproximadamente a un bebé. En cambio, al paciente adulto, con suerte lo llegamos a cambiar una vez. Y son pañales que no tienen ni gel, ni elástico, ni nada que se le parezca. Entonces, he consultado, he intentado ver el aspecto antropológico, la parte ética, y la verdad es que todavía no encuentro una explicación del por qué está pasando esto de hace tiempo. Y esta es la consecuencia.
eventos adversos, dermatitis asociadas a incontinencia, dermatitis por humedad, porque los pañales de los pacientes adultos, con suerte y a gatas, se cambian una vez en el turno. Y miren, hice un trabajo chiquitito, ni siquiera es trabajo de investigación, es algo que estuve averiguando para mi hospital, donde aprecio en Argentina, tenemos el pañal, el primero es el pañal que da una obra social muy conocida aquí para los jubilados, para los trabajadores pasivos ya que se han jubilado, que en realidad parecería ser que es un pedazo de plástico con algo de algodón, entonces se nos hacen dermatitis, y miren, cada pañal sale 124 pesos, y como se nos hace dermatitis le ponemos clotrimazol y le tenemos que agregar por ahí óxido de zinc y por ahí gasa furacinada y seguimos sumando costos. Y entonces estuve averiguando uno de mediana calidad. Sí, sale más caro. Perdón, en el primero fui preguntando cuántos pañales se utilizaban por paciente por turno. Aproximadamente, haciendo un promedio, se utilizan 6 pañales por paciente por turno de 7-8 horas. En el segundo caso, un pañal que tiene algo de elástico, que es un poco de mejor calidad, sí me sale más caro, 136,20, pero ¿saben qué? Utilizo un solo pañal, y uno por las dudas, porque tenemos los enfermeros alguna que otra maña, como ponemos un pañal abierto. Y miren, uno de mejor calidad sale 135 pesos con 75 y utilizo solo un pañal por paciente por turno. Entonces, yo digo, ¿es un problema de las organizaciones de salud? Y en realidad, yo creo que es una mezcla de todo. Les cuento un poquito. Nosotros pasamos, en Argentina pasó mucho tiempo antes que apareciera o que pudiéramos publicar el primer estudio de prevalencia nacional en Argentina, que decidimos denominarlo Maratón Nacional El Primer Paso. Hace bastante tiempo, cuando comencé a organizar congresos como coordinadora de un comité de la Federación Argentina de Enfermería, cada vez que venía algún referente de otro país, siempre nos decían lo mismo: lo que no está escrito no está hecho, y ustedes no tienen datos sobre el estado de situación de cuál es la prevalencia de úlceras por presión. Y entonces empecé a mirar, y habían grandes estudios, sobre todo españoles, sobre la prevalencia, sobre el estado de situación real. Entonces dije, vamos a hacerlo. Una idea loca y utópica, porque no sabíamos cómo nos iba a ir, y si iba a haber enfermeros en realidad que se sumaran a este proyecto, y sobre todo instituciones, porque como ustedes saben, es difícil que una institución, es lamentable, pero es difícil que una institución de salud brinde o permita que sus datos que den sus datos. Hicimos toda una plataforma con ingresos de seguridad, fueron todas encuestas anónimas, y le cuento los resultados. En Argentina, ¿sí?, de un total de 3.755 pacientes, miren, nuestra mayor población, el 83% de todo el país, de todos los pacientes, mejor dicho, el 83% de todos los pacientes que participaron en el estudio de investigación fueron adultos.
3.131 pacientes. Y miren, les cuento un poquitito. En este caso, ¿sí? Miren, la parte gris, 61 a 75 años, el 32% de nuestros pacientes tienen entre 61 y 75 años. Eso nos está indicando que empezamos a tener una población añosa. Esto significa, ¿sí?, que son pacientes que van a tener más riesgo de padecer úlceras por presión. Miren, casi un 33% de la población internada en ese momento tuvo desde 61 a 75 años. Después, distribución de pacientes según el sector de internación. Casi el 70% estuvo internado en sala general. Con respecto a distribución de pacientes en el riesgo de padecer úlceras por presión, la escala de valoración que yo recién les había hablado, miren, entre riesgo medio y riesgo alto, nuestra población tiene un 52%, más de la mitad de la población internada, tiene entre riesgo medio y riesgo alto de padecer úlceras por presión. Y miren, lamentablemente en mi país, casi el 60% no posee ningún insumo de prevención de úlceras por presión. Entonces, tenemos un 52% de pacientes entre riesgo medio y alto, y lamentablemente el 60% no posee ningún insumo para poder prevenir esas lesiones. Finalmente, tenemos una prevalencia bruta del 22,55%. ¿Dónde ocurrieron esas lesiones? Mayormente, como dice la bibliografía, en el sacro, en los talones, luego en los trocánteres. Y miren, prevalencia institucional. Y está muy relacionado con el tema de los eventos adversos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del 22% de prevalencia? De ese 22%, casi la mitad, 48,30%, ¿sí?, ingresó sin úlcera, sin ningún tipo de lesión. O sea que de ese 22%, la mitad le produjimos las úlceras nosotros. Entonces, conclusiones de este estudio. Participaron 22 provincias. Hubieron 314 investigadores inscriptos, de los cuales, por estas cosas que yo les había dicho, la dificultad de que las instituciones de salud no aprueban, que los comités de ética se retrasaban, donde no eran autorizados, solamente 200 investigadores fueron los que relevaron datos. Fueron 11 meses de arduo trabajo en instituciones públicas y privadas. Armamos un website con 47 páginas, tuvimos un WhatsApp de apoyo con absolutamente todos los investigadores que habían participado durante el estudio para tener comunicación las 24 horas. Y miren, el 57% de nuestra población está jubilado o en edad de jubilarse. El 70% está internado en salas de cuidados generales. El 52% tiene riesgo medio y alto de padecer úlceras por presión. Tenemos una prevalencia del 22,55%. Ahí están donde se lesionaron los pacientes: sacro, talones y trocánteres. Una prevalencia institucional, o sea, la mitad de los pacientes se lesionaron durante la internación. Y con todo orgullo digo que por primera vez la enfermería argentina
empezó a mirar esta epidemia bajo las sábanas. Esto fue la Maratón Nacional. Esta es una foto que me enorgullece increíblemente cuando presentamos, y no dejo de emocionarme cuando la veo, cuando presentamos el estudio, los resultados del estudio, tuvimos una convocatoria de 1.100 personas, fue allá por el 2019, y esta fue una foto general donde todos los presentes levantaban las manos diciendo "Stop úlceras por presión". ¿Y qué pasó después? Porque uno siempre espera a ver qué pasa. Bueno, listo, ya tengo un estudio de situación, sigamos. Se creó una colaborativa, el Instituto de Efectividad Clínica hizo una colaborativa entre varias instituciones privadas que la denominó Cuidados LPP0, donde el objetivo de esta colaborativa fueron establecer las pautas para la medición de eventos en la intervención e iniciativa de implementación colaborativa. La asociación ADECRA, que es la Asociación de Clínicas Privadas, en el 2019, y el objetivo era de la base, o sea, de la prevalencia, tenían que tomar la prevalencia, y el compromiso era bajar un 25% de la propia incidencia de la institución, o sea, no tenían que brindar datos hacia afuera, sino tomar la prevalencia inicial y de ese número, de ese porcentaje, bajar el 25%. Luego, el ITAES, ¿sí?, que es el método es una institución donde a través de esta institución se logra una acreditación, ¿sí?, como método de evaluación. Y miren, una gran crítica, como me caracteriza. Dentro de todas las metas internacionales y todo lo que está en el manual para poder acreditar, en el punto 2.g tiene a las úlceras por presión como meta accesoria y solamente dice que hay que prevenir las úlceras por presión y reducir su morbilidad. Después dice, en el punto 2G, dice, se presentan, simplemente las menciona, se presentan cuando las condiciones del cuidado no alcanzan los parámetros de calidad esperado. Y solamente dice que es un evento adverso prevenible de importancia. Después aconseja o sugiere, ¿sí?, que tiene que haber y que tienen que estar a disponibilidad las normas activas de prevención y tratamientos por úlceras por presión, y dice que tiene que haber profesionales entrenados para mantener el registro de los casos, ¿sí?, con evaluación periódica. Y yo les digo, ¿es recomendable? Es más que, a mi punto de vista, es más que recomendable. Es necesario que haya un profesional entrenado, ¿sí?, para prevenir, para enseñar y para que pueda llevar un registro de la evolución de cada paciente con úlcera por presión. No lo puede hacer un enfermero generalista. Requiere tiempo, requiere dedicación, requiere conocimiento. Otra de las cosas, y muy importante, dice, en la atención se utilizan guías clínicas de enfermería basadas en la evidencia. Entonces, no es que, como antiguamente se ponían el guante con agua. No. Si voy a presentar un protocolo, lo tengo que presentar bajo las estrictas evidencias. Hoy a la mañana hablaban de la RNAO. Se tiene que hacer con premura esto de que se tiene que trabajar sobre acciones basadas en la evidencia, dice.
Las guías de atención clínica y de procedimientos de enfermería se deben utilizar en todos los servicios, deben estar basados en evidencia, ¿sí? Que se pueden reunir, ¿sí? El comité y hacerlos, o se pueden tomar de guías internacionales. Entonces, y miren, dicen, las normas deben contener instrucciones para la prevención y menciona a la enfermera de control de infecciones. La enfermera de control de infecciones sabe de control de infecciones, no sabe de heridas. O no es el tema que mayormente maneja. Seguimos con el qué pasó después. A mí me gusta decir que entre gallos y medianoche, en el 2019, el Ministerio de Salud sacó un librito donde acciones para la seguridad de los pacientes en el ámbito de la atención sanitaria. Y miren, dice, paquete de medidas estándar para pacientes de alto riesgo. El paciente de alto riesgo no puede tener medidas estándares, necesita otro tipo de cuidados en la prevención y el tratamiento de las lesiones por presión. Y después dice, hidratación de piel con vitamina A, protección de roce con vaselina y vitamina A. La verdad es que está comprobado científicamente que la vaselina es un insumo inocuo, ¿sí? Que solo hidrata el estrato córneo, la parte superficial. O sea, en pacientes de alto riesgo, yo no puedo proteger con vaselina o con vitamina A. Y después me dice, el paciente crítico, utilizar aceites grasos hiperoxigenados. Eso está muy bien, pero el paciente crítico es el mismo paciente de alto riesgo. O sea, desde el Ministerio de Salud no tenemos guías claras y concisas basadas en la evidencia científica. Eso es algo que desde la Argentina tenemos que rever. Entonces, vuelvo al título. Seguridad del paciente en lesiones por presión. ¿Es una ética? ¿Estamos hablando de dialéctica, de ética o de táctica? Muchos de ustedes deben haber visto en algún momento algún tipo de lesión como estas. Y sin lugar a duda, las lesiones por presión es uno de los eventos adversos más frecuentes relacionados con los cuidados. Y a la epidemiología argentina me remito, aunque paradójicamente se disponga de escasa información acerca de los indicadores en seguridad del paciente. Hoy en día la seguridad del paciente es, al menos en teoría, un atributo imprescindible para el sistema de salud y para todos los actores implicados. Pero la verdad es que la triste realidad es que en muchos casos en las instituciones se considera el abordaje de las úlceras por presión como un problema de seguridad del paciente por una mera cuestión estética, porque queda bien, o porque suena bien, o porque quiero acreditar, porque la seguridad del paciente es un concepto que está de moda, es decir, es una buena estética. También en algunas instituciones se habla de lesiones por presión como un elemento de seguridad del paciente, pero aparte de hablar y de hacer declaraciones rimbombantes y llamativas, no se definen ningún tipo de políticas ni acciones, o sea, no va más allá de la dialéctica. Entonces, por más que se quiera quedar bien con la estética o con la dialéctica, las úlceras por presión siguen estando ahí en cada uno de nuestros pacientes y nos enfrentamos también a una cuestión de ética. Entonces, ¿se hace todo lo posible para evitar este tipo de eventos adversos como las lesiones por presión? Entonces, personalmente, invito a cada institución a reflexionar en qué situación se encuentran. Si se encuentran en la estética, en la dialéctica, para pasar a la ética, ¿sí? Y a la táctica. Es imprescindible
que dentro de cada equipo de seguridad del paciente que ustedes conforman, es necesario que sea incluida una enfermera idónea, especializada, experta en prevención y cicatrización de heridas. Hoy hablábamos, hace un ratito, en realidad en las charlas de la mañana, hablaba una colega que creo que era de Colombia, sobre la epidemiología, ¿sí? Y la que era coordinadora, y en realidad ella tiene su experticia, seguramente en enfermera de control de infecciones y de epidemiología, y yo no le voy a pedir que haga otra tarea o que se vaya a hacer asistencial. Entonces, es necesario, así como en seguridad del paciente está la enfermera que se dedica a calidad, seguramente debe haber un médico infectólogo, una enfermera en control de infecciones, tiene que haber dentro de su equipo, dentro de su comité de seguridad del paciente, una enfermera idónea, una enfermera que se dedique pura y exclusivamente al relevamiento de la prevalencia de úlceras por presión, que se dedique a capacitar, ¿sí?, a todo el personal sobre la prevención de úlceras por presión, a que se hagan respetar estos protocolos que hay. Porque muchas veces, creo que seguramente solo debe suceder en la Argentina. Hay instituciones privadas donde vienen médicos externos de afuera, sí, externos es de afuera, médicos externos, o sea, que no pertenecen y vienen a ver un paciente, y ellos curan de tal o cual manera. Es importante que se hagan respetar las normativas y los protocolos que tiene cada institución con todo el personal de salud. Entonces, prevenir las úlceras por presión es tarea de todos los profesionales de la salud, porque las lesiones por presión son prevenibles en un gran porcentaje. Entonces, la prevención está en manos de cada uno de ustedes. Los invito a sumarse el desafío desde la seguridad del paciente, desde la gestión o desde lo asistencial. Muchísimas gracias. Ese es mi correo, por si alguno tiene alguna duda. Y hay una pregunta que es en relación a qué consejos podrías dar cuando la institución no posee los colchones que tú mencionaste. ¿En qué tiene que enfocarse esa persona que no tiene mayores medios? No hay grandes medios en ese lugar. Bien, en principio, tienen que saber que todas las acciones que realicemos sobre la prevención tienen que estar aunadas. Bien, no tengo un colchón de última tecnología. Seguramente, que es lo que pasa también en la Argentina, lo que yo siempre digo es utilizar almohadas, ¿sí?, vicoelásticas, que son las que tienen memoria. Sí. Entonces, lo que voy a hacer, si tengo que proteger los talones, voy a colocar una almohada vicoelástica no chanfleada, sino paralela a la pierna. ¿Para qué? Para que se redistribuya mejor, o sea, para que todo el miembro inferior apoye sobre la almohada, entonces le queda el talón al aire. Por ejemplo, si queremos evitar una úlcera por presión en el talón. Simplemente con movilizar el torso 10 grados y colocarle la almohada atrás en la espalda, simplemente con esa maniobra vamos a estar redistribuyendo la presión o cambiando los puntos de presión, por ejemplo. Preguntan también acá si tienen algo ustedes para prevenir las lesiones de piel tipo DAI en neonato prematuro extremo.
Bien, en realidad, el tema del prematuro extremo, si bien yo hago adultos, sí tengo información donde es muy difícil con el tema de los neonatos, porque tienen, una de las características es que tienen toda la cicatrización, por decirlo así, madura. Entonces, y se lesionan en distintos puntos de apoyo que en el pediátrico, incluso en el adulto. Entonces, sí, por ejemplo, un ácido graso hiperoxigenado que se puede utilizar en prematuros, el óleo calcáreo, ¿sí? El aceite de oliva, eso se puede, que no es contraproducente, está autorizado para utilizar en neonatos. Y una última pregunta es si tienen estandarizado ustedes para prevenir lesiones en pabellón según el tipo de cirugía. En realidad en Argentina, desde el Ministerio de Salud, no hay normativas. A ver si somos claros. No tenemos protocolos a nivel. No los tenemos. Sí hay instituciones, tanto públicas como privadas, donde tienen sus propias normas y han hecho protocolos. Pero a nivel nacional no tenemos nada. Como experta tengo que saber qué es lo que hay la evidencia, qué es lo que me dice la evidencia, pero como experta en cicatrización de heridas, también debo saber, como decimos en Argentina, cuando lo tenemos que atar con alambre, o sea, cuando hay que arreglarse con lo que hay. La idea es, no todos los insumos son inocuos, no todo lo que hay en el mercado es inocuo, entonces buscar la manera de con lo que tengo poder empezar a hacer prevención, más allá de capacitarse, porque yo siempre digo, porque nos solemos quejar los enfermeros, sí, porque el hospital no me compra nada, entonces yo les digo, bueno, a ver, yo te doy, por decir algo, $15.000, ¿qué compramos? Cric, 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 se pone el conocimiento, el saber qué es lo que se utiliza, también es responsabilidad del enfermero experto en cicatrización de heridas. Porque uno no sabe cuándo va a venir de parte de la institución a decir, bueno, a ver, queremos implementar porque queremos acreditar calidad. Y ahí nos agarramos la cabeza porque no sabemos qué decir. Entonces, al menos los conocimientos se tienen que tener. Después veremos cómo nos arreglamos, porque creo que, bueno, que es una realidad latinoamericana. Sí, así es. Bueno, Sandra, muchas gracias. Un placer, Maritza. Muchas gracias de verdad.